Busquen en sus Biblias, por favor. En Mateo 6, en su Evangelio, en 2 de Corintios 5, y vamos a volver al tema que estábamos viendo el domingo pasado. Parece que muchos han regresado de sus viajes, aunque otros me estaban avisando que están al punto de salir. Ya lo tienen en Mateo 6. Esto lo oigo muy fuerte. El micrófono está muy fuerte, ¿no? Oremos, Padre, te damos muchas gracias por este privilegio que nos proporcionas nuevamente de reunirnos en torno a tu palabra y con el fin de, en este momento, en el culto, adorarte en espíritu y en verdad, concentrándonos en lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Sabemos que este tema es profundo, escudriñador, inquietante y a la vez importantísimo. Y por eso te pedimos que nos ayudes a avanzar, como acabamos de cantar, examinarnos a nosotros mismos a la luz de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu y tu poder, arrepentirnos, entregarnos nuevamente a Cristo y avanzar en nuestra peregrinación por el desierto de este mundo. Y te pedimos por cada creyente presente, también por los que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos todavía en este tema de orando conforme a la palabra. Y creo que vamos a quedarnos detenidos aquí por un tiempo en Mateo, en su Evangelio, en medio del Padre Nuestro. Y hay incluso muchas cosas que vamos a discutir en relación con este modelo de oración. Estamos detenidos por el momento, si ya lo tienen en Mateo 6, en el versículo 9, vosotros oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. Este tema de santificado o glorificado sea tu nombre es un tema extraordinario. Incluso vamos a tener por lo menos un sermón en torno a este asunto de cómo orar conforme a los nombres de Dios. Este tema es importantísimo, ¿no? Es de mucha ayuda. Santificado sea tu nombre, ¿no? Los 12, 15, algunos, depende de cómo lo quieres entender, múltiples nombres de Dios que revelan aspectos de su carácter y naturaleza. Luego en el versículo 10, venga tu reino, este gran tema, ¿no? Del misterio, los múltiples misterios del reino de Dios que llega primero al corazón de cada creyente. Estamos detenidos aquí nuevamente el día de hoy con lo que parece ser una pequeña frase: sea hecha tu voluntad como en el cielo, también, así también en la tierra. Y luego vienen muchos otros asuntos. Vamos a ver hasta cuál punto nos vamos a profundizar en este modelo. Ahora, estamos detenidos con lo que comenzamos a discutir la semana pasada, el domingo pasado. La relación entre la inmutabilidad de Dios y la oración es un tema que ya hemos estado discutiendo. El hecho de que la oración no cambia a Dios, sino a nosotros. Este es el gran lío, ¿no? Que muchísimas personas nunca lo han entendido. Y el hecho de que hay interminables debates sobre esto, como ya lo hemos estado viendo, estos grupos incluso que su creencia en la soberanía de Dios les conduce a concluir que Dios no realmente contesta, ¿no? Que todo esto es un
como un teatro, un juego, ¿no? En donde no es una interacción real entre Dios y nosotros. Ahora vamos a volver a discutir una parte de este tema el día de hoy. El texto con el cual concluimos hace 8 días, lo voy a leer, este texto en Hebreos, que es tan sorprendente. Es una oración en relación con este tema. El texto dice que os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Esto es un paralelismo directo con el Padre Nuestro. Pero da por sentado, como vimos hace 8 días, debido a la depravación humana, la esclavitud de la voluntad del pecado, que nadie puede hacer esta voluntad de Dios a menos que Él nos haga aptos, ¿no? En todo lo que la frase toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este gran tema, ¿no? Al cual vamos a volver en parte el día de hoy, de cómo Dios nos hace aptos para hacer su voluntad. Lo que estamos pidiendo aquí en el Padre Nuestro, hay que terminar la primera introducción. Lo que estamos pidiendo aquí estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, afirmando que esto es lo que, como vimos hace 8 días, es lo que se hará en la vida de quien sea, ¿no? Al fin y al cabo, Dios tendrá la última palabra y su santa voluntad será hecha en la vida tanto de los creyentes y, como vimos el domingo pasado, en el caso de los no creyentes, ¿no? Se hará su voluntad. Y eso es lo que estamos pidiendo, es una parte crucial de la lucha en cada oración. Estamos reconociendo que la voluntad de Dios es perfecta, buena, agradable. La fórmula en Romanos 12 que hemos escuchado tantas veces, estamos afirmando que creemos que esto es así, que por más difícil que sea, no estamos en desacuerdo con esa voluntad, sino lo contrario, queremos que se cumpla, ¿no? en nosotros. Incluso estamos sometiéndonos. No puedes orar, sea hecha tu voluntad, como vamos a discutirlo otra vez, sin someterte, sin entregarte, sin doblegarte ante esta voluntad. Diciendo, como lo hemos visto tantas veces con Cristo en el Getsemaní, no como yo, sino como tú, ¿no? Que sea hecha tu voluntad. Y hay una larga lista de otros asuntos metidos de por medio en esto. Ahora, el día de hoy vamos a llegar a discutir, y este es el tema que vimos el domingo pasado, la autonegación como el factor principal, ¿no? En relación con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos obligados a negarnos a nosotros mismos. Hicimos una introducción a este gran tema hace 8 días, lo vamos a discutir el día de hoy, luego lo vamos a vincular con todo el tema de la guía, la guianza divina, etc., ¿no? Hacia esos temas vamos a llegar próximamente. Ahora, para introducir por segunda vez nuestro tema el día de hoy, en este asunto de nuestra entrega a la voluntad de Dios, esto es un tema grandísimo, este asunto. Y para muchas personas el tema comienza con un debate acerca de lo que somos o no capaces de hacer. Y este tema es tan importante, tan grande, ¿no? Porque esto, lo que acabo de decir, se puede aplicar a muchísimos asuntos en la vida de quien sea y incluso a nivel nacional, mundial. El tema no es simplemente lo que somos o no capaces de hacer. ¿Se acuerdan, no, de este gran argumento de que acabamos de decirlo en Hebreos 13? Dios nos hace capaces de hacer su voluntad. Pero mucha gente va por este camino, ¿no? De lo que es su capacidad de hacer tal o cual cosa. Y lo que sucede en esto es más profundo, porque no es simplemente lo que eres capaz de hacer en tu vida, sino lo que estás dispuesto a hacer.
Esto es un tema extraordinario en donde mucha gente tiene la capacidad de hacer muchas cosas, pero no tienen la voluntad, no están dispuestas a pagar el precio, a pagar lo que cuesta, como vamos a ver, no quieren ver la factura, ¿no? Y quieren hacer muchas cosas en su vida, incluso aquí estoy hablando en forma genérica, pero no entiendan que hacer estas cosas, ¿no? El querer y el hacer, el argumento en Filipenses, ¿no? No es fácil. Y cuando muchísimas personas llegan a ver la factura, ¿no? De lo que hacer la voluntad de Dios significa, la lista de cosas en la factura se requiere disciplina, se requiere consistencia, se requiere sacrificio, como vamos a volver a discutir el día de hoy. Comienza todo esto con autonegación y luego se convierte en un asunto cotidiano de trabajo intencional con propósito, y en donde esto sobrepasa la capacidad de las personas que decían, yo soy capaz de hacer tal o cual cosa, cuando se enfrentan con lo que esto exige. Hay una fórmula en inglés que usamos en relación con los que pagan la renta, ¿no? Y la idea es que se paga la renta, se cobra la renta en este asunto todos los días, ¿no? Y el tema de la disciplina que sobrepasa, como vamos a discutir una parte de esto, la motivación, ¿no? La motivación que sube y baja, el querer, el deseo de hacer no es constante, es fluctuante y se requiere la disciplina, la consistencia, y cuando se enfrentan con los sacrificios y el trabajo que esto exige, lo que sucede con muchísimas personas es que se dan por vencidas. No están dispuestas a negarse a sí mismas, no quieren pagar el precio necesario para avanzar en este asunto y terminan, si no es completamente fracasadas, por lo menos desilusionadas, decepcionadas y frustradas, ¿no? Con diferentes asuntos que entran en vigor en este tema. Ahora vean el siguiente texto aquí, y es el texto que nos sirve para la segunda introducción en 2 de Corintios 5, ¿no? 2 de Corintios 5, por favor. Este texto lo hemos incluso visto en diferentes temas, una miniserie, lo hemos analizado a fondo. En el contexto le acusaban a Pablo de actuar en una forma en el entendimiento de muchas personas incongruente, inexplicable. Le acusaban, en el versículo 13, la versión antigua usa la palabra loquear, le acusaban de actuar como una persona fuera de sí, ¿no? Como una persona que había perdido la cordura, como una persona que se estaba arriesgando tanto que parecía ser locura. Y en el versículo 14, su respuesta a estas acusaciones, el amor de Cristo nos constriñe. Estamos leyendo en 2 de Corintios 5, 14. Esta palabra constriñe, ¿no? Es impulsar, es más que motivar, ¿no? Este amor de Cristo se había apoderado de Pablo de tal modo que, analizándolo, pensando esto, ¿qué es lo que analizaba? Lo que Cristo hizo para salvar. Que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y vincula tanto el amor de Cristo en entregarse en la cruz del Calvario por nosotros, como el propósito de esta muerte, ¿no? ¿Cómo es que todos son muertos? Es la unión entre Cristo y los suyos. Dios toma su muerte, la de Cristo, como si fuera la nuestra, pero el efecto de esto, vean, hay que seguir leyendo, dice, por todos murió, en el contexto son todos los creyentes, ¿con cuál fin? No simplemente para librarnos de la culpa y la condenación de nuestros pecados, sino para regenerarnos, para otorgarnos vida espiritual, para que los que viven ya no viven para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Este texto lo hemos visto tantas veces. Es una de las descripciones más profundas, ¿no?, que se encuentran en la palabra de Dios, no tan solo de la realidad de la muerte de Cristo, sino el propósito de esta muerte.
Y aquí lo que acabamos de leer, ¿no? Eso es lo que vamos a discutir aquí en esta segunda introducción. Este texto afirma que Cristo murió para librarnos de nosotros mismos, para rescatarnos de nosotros mismos, ¿no? Y para reorientar, como vamos a ver, por completo nuestras vidas. Esta fórmula tan discutida, ya no vivir para sí, sino vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, aquí en la segunda introducción vamos a resumir, hay un argumento importantísimo aquí que es necesario repasar. Lo vimos el domingo pasado. El gran ídolo del mundo caído, ¿no?, está en este texto, ¿no? Se encuentra en la fórmula vivir para sí. El gran ídolo, ¿no?, el mundo entero, en su condición caída, adora este gran ídolo, ¿no? Este gran ídolo es su propio ego, es el yo. La fórmula vivir para sí es una referencia a este gran tema. Por naturaleza todos viven para sí mismos. Por naturaleza todos se entregan a su propia voluntad. Por naturaleza sus pensamientos, sus deseos, sus planes, todo está centrado en ellos o en ellas, no, en ellos mismos. Gustos, caprichos, concupiscencias, placeres, ganancias. Todo lo que sucede en sus vidas está siendo controlado por su propia voluntad, por su amor propio, por su voluntad propia, por sus ideas, por sus opiniones propias. Este es el tema que vimos hace 8 días, vinculándolo con la esclavitud de su voluntad al pecado y al diablo. Y ahora lo estamos viendo aquí nuevamente, y en una forma teológica podemos decir lo siguiente. La Biblia describe el pecado en estos términos constantemente. Hay una fórmula teológica que dice que el pecado es simplemente egoísmo. Esto quiere decir falta de amor para con Dios y para con los demás, sí, pero es más que eso. Es un amor excesivo, centrado en el ego, en el yo, en la persona misma. Y esto es por esto viene este gran argumento de que el objeto principal del hombre caído es el mismo, ¿no? En 2 de Timoteo, en la lista de, y esta fórmula está en muchos textos, en la lista de características, ¿no?, que vemos en el mundo caído, incluso en ciclos de gran apostasía y rebeldía en el mundo, amadores de sí mismos, dice Pablo en 2 de Timoteo, ¿no? Amadores de sí mismos. Y señalando lo que los teólogos afirman, el pecado es esencialmente el amor propio pecaminoso que se convierte en autoidolatría. Y en este tema la persona termina adorándose a sí misma como el eje central de todo, como el fin principal de todo, como su propia ley, su propio dueño, su propio amo, su propio Dios. Y en este egoísmo lo que vemos es, lo vimos el domingo pasado, la gente vive dominada y controlada por sus propios intereses. Su mente controlada por sus propias ideas, sus propias opiniones, sus emociones, motivadas por este amor propio, egoísta, pecaminoso, su voluntad esclavizada por sus propios intereses, sus propias ganancias, ¿no?, sus propios placeres. Y esto es la doctrina de la depravación total en síntesis. El hecho de que los hombres por naturaleza son esclavizados por el pecado, pero esto no es algo por fuera, no es una fuerza ajena, sino es algo por dentro, en donde su amor propio, su propio amor egoísta, se convierte en la raíz de todo lo que les conduce a sufrir. Lo que vimos el domingo pasado, por fin la miseria eterna, ¿no? A eso llegan. Ahora, este fenómeno lo mencioné el domingo pasado porque estábamos ahí con los nietos, las nietas en Gringolandia, y usamos la ilustración de los pequeños niños, pequeñas niñas, cómo es tan evidente esta triste realidad en cualquier hora, en cualquier momento del día o la noche. Gritan, lloran, hacen un gran escándalo, un berrinche, todo con el fin
¿no? De lograr su voluntad. Muchas veces ni pueden hablar, no pueden decir qué es lo que quieran, pero su pequeño ego se haya molestado, está sacado de onda y buscan constantemente la atención de los demás. Yo mencioné esta palabra, mí, ¿no? Hay un niño ahí en la casa de nuestra hija Carolina y era como que la única palabra que conoce es mí, ¿no? No dice mío, dice mí, ¿no? Diríamos en español yo, ¿no? Y mi primero, ¿no? O yo quiero, o todo es mío. Son las primeras palabras que aprendan estos pequeños. Si esto fuera a terminar a cierta etapa de la vida, estaría bien, ¿no? Se sobreentiende. Si fuera a desaparecer esta tendencia en las personas adultas, ¿no? Entonces, el asunto no sería tan grave. Pero este asunto no desaparece en la vida de nadie. Este tema no llega a su fin, ¿no? en la vida de ninguna persona. Porque este amor propio, este egocentrismo, sigue dominando la vida de todas las personas en conversas, sin excepción, y sigue siendo el gran obstáculo a que se haga la voluntad de Dios. De eso estamos hablando. Sigue siendo el gran obstáculo en la vida de cada creyente, sin excepción. Este ego que es, lo sigo diciendo, el gran ídolo, ¿no? Al grado en que los seres humanos están dispuestos a violar todos los 10 mandamientos, están dispuestos a robar, mentir, lo que sea, hasta matar, con el fin de servir a su ídolo. Motivados por su amor propio, quieren gastar todo lo que Dios les haya proporcionado. Así lo ven, todo su tiempo, todos sus recursos, todos sus talentos, todos sus dones, todo dedicado a sus ambiciones, a sus placeres egoístas, a satisfacerse a sí mismos, a sí mismas. Es lo que vemos en el mundo caído en que vivimos. Eso es la fórmula vivir para sí. Lo que el texto dice, vivir para sí. El argumento: Cristo murió para reorientar por completo nuestra vida. Es un nuevo ordenamiento, es una nueva orientación, como vamos a ver, en donde en la autonegación, vamos a discutirlo un momento, habrá un cambio radical en nuestras lealtades y, como vamos a ver terminando, en nuestras ambiciones incluso. Ahora, buscan el texto en Lucas que vimos el domingo pasado, por favor, rápido, hay que volver a este texto, en Lucas en su capítulo 9. Y aquí, para cerrar la segunda introducción a este tema, ¿no? Estamos poniéndolo en un contexto, en Lucas 9. Aquí encontramos lo que vimos el domingo pasado. En el versículo 23, a la luz de esta trágica, triste realidad, decía a todos nuestro Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que negarse a sí mismo. El tema de la autonegación, ¿no? Y esto, tomando su cruz, y esto, como volveremos a ver, no es de una vez por todas, sino es cada día, cotidianamente, y esto es con el fin de cumplir con la última frase: sígame, ¿no? Y luego hay una delineación de varios obstáculos que impidan que los inconversos hacen o hagan la voluntad de Dios en este asunto, pero lo que vemos aquí es que, lo vuelvo a decir, lo vimos el domingo pasado, la autonegación es en realidad lo que el arrepentimiento produce. Hay un cambio de opinión, un cambio de perspectiva, un cambio en relación con el ego, con el yo,
con el ídolo, un cambio acerca de nosotros mismos. El cambio es fundamental, es profundo, es por eso que hay una tremenda, increíble lucha antes de la conversión de quien sea. Somos por naturaleza rebeldes, enemigos, extraviados, corruptos, perversos, y no tenemos la menor intención de hacer esto, de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Nadie por su propia voluntad, no. Esto es la obra, el milagro de la gracia de Dios, superando toda esta oposición, hasta el grado en que, lo voy a decir, llegamos al punto en que nos vemos forzados a esto. Estaba hablando el año pasado con no voy a decir quién, un miembro de nuestra familia extendida, y es un pastor en el estado de Kansas ahora, y me dijo: Tomás, yo luché tanto en relación con mi conversión que llegué al punto en que yo creía que estaba siendo convertido en contra de mi voluntad. Y luego a esa conclusión llegó la plática. Me dijo: sí, yo fui convertido en contra de mi voluntad. Y yo le dije: qué bueno, porque eso es lo que a mí me sucedió lo mismo, ¿no? Y a todos los que hemos sido realmente convertidos es lo mismo, ¿no? En contra de nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hizo un cambio en nuestra propia voluntad. Y lo que Cristo exige aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, sucedió, ¿no? Hay que negarse a sí mismo. Y mucha gente quiere saber, ¿negarse a sí mismo cómo? Ya lo hemos estado diciendo aquí. Es negarse a sí mismo como dueño de sí mismo. Negarse a sí mismo, ¿no? Como su propio Dios, como su propia ley, como su propio fin. Negarse a sí mismo, como vamos a ver en un momento, como el eje central de nuestro amor, incluso propio, ¿no? Y esto significa la muerte a una vida pecaminosa. Y en esta vida no es la muerte a la autoadoración, la muerte, ¿no? A todo lo que nos dominaba, todo lo que nos controlaba. Esa es la parte negativa. Y la submisión al señorío de Cristo, a Cristo como nuestro Señor. Y esto nadie lo puede hacer sin la gracia de Dios. Y en la fórmula, en este texto, tomar la cruz, ¿no? Rápido, hay que cerrar estos argumentos. Vean, este es el mismo asunto. La cruz es el instrumento de muerte. Y esta muerte se tiene que efectuar cotidianamente. Es la muerte cada día a tus deseos, a tus metas, a tus propósitos egoístas. Ese es el lado negativo. Y es la submisión a los deseos, las metas y los propósitos de tu Señor. Y esto es la fórmula que conocemos, ¿no? Ahora, los creyentes experimentamos esta realidad cada día de nuestras vidas. Esta lucha no termina así. Y en su doble aspecto, el lado negativo, el texto dice, ya no vivir para sí, el texto en 2 de Corintios, y en su lado positivo, vivir para Cristo, ¿no? Es negativo, positivo. Pero lo vuelvo a decir, la autonegación no es un fin en sí mismo, no. No es algo que hacemos simplemente por hacerlo, tampoco, ¿no? Si fuera así, nos conduciría a nada. No es un asunto simplemente negativo, sino positivo. Hay que decir algo aquí entre paréntesis. Todas las religiones falsas en el mundo pretenden manejar alguna versión de esto. Todas las religiones falsas, incluso todas las sectas, pretenden manejar algo en relación con esto. Lo vemos en la secta católica. Pero su versión de la autonegación no es con este fin. No es con el fin de vivir para Cristo, no, motivado por el amor de Cristo. Es con el fin de ganar o merecer o comprar favores de Dios.
Y mucha gente incluso interpreta en el Padre Nuestro el asunto así, al pedir que sea hecho su voluntad. Están ahí como que esto fuera un tipo de cambalache. No, el asunto no es así. El asunto es que Cristo murió para perdonar, justificar, salvar y cambiar, ¿no?, a cada creyente. Murió para librarnos del dominio del pecado, el ego, el yo, el egoísmo, ¿no? Murió para cambiar la motivación principal de nuestra vida. Murió para mortificar el amor egoísta, el amor pecaminoso, ¿no? Y sembrar el amor de Dios en nuestros corazones. Eso es el tema que hemos escuchado tantas veces. A menos que esta autonegación sea motivada por el amor de Cristo, ¿no?, entonces no conduce a nada. Es en vano, ¿no? Es una pérdida total, a menos que seamos conducidos a amar a Dios, amar al prójimo y servir a Dios. Entonces estamos hablando de lo que las sectas hacen, ¿no? En su enseñanza falsa sobre Dios y sobre cómo encontrar a Dios, se enredan, muchas sectas se enredan en esto. Cuando vemos a los falsos testigos andando de puerta en puerta, están practicando su versión de la autonegación, pero no están haciendo esto para servir y amar a Cristo. Y podríamos hablar media hora dando muchos ejemplos de este error, pero aquí lo que nos interesa es lo siguiente. No podemos avanzar en la vida cristiana sin encontrar este obstáculo, ¿no?, presente por todos lados en nuestras vidas. Y esto es la lucha. Esto es en relación con la mortificación del pecado. La mortificación del pecado exige autonegación. Esto es algo constante, es algo continuo en la vida de cada creyente. Ahora, vamos a cerrar la segunda introducción, ¿no? Vamos a terminar, estoy planteando el argumento en un contexto para llegar a discutir nuestras lealtades y nuestras ambiciones, ¿no?, en la vida que vivimos. Hay muchísimo más que podríamos decir para cerrar esta introducción. Lo voy a ilustrar de esta manera. Bajo el dominio de su ego, ¿no?, lo que ya hemos escuchado, planes, anhelos, metas, deseos, todo subordinado al gran ídolo, ¿no?, la persona misma, ¿no? Y la gente piensa, esto es el secreto de una vida llena de felicidad, llena de prosperidad, llena de autorrealización, etcétera, etcétera, que eso es la fórmula, ¿no? Haciendo lo que quiero con mi vida. Al grado en que están así, lo vimos el domingo pasado, absolutamente esclavizadas, ¿no?, por su ego. Y las ilustraciones aquí son tantas. Podríamos pasar media hora con estos ejemplos. La soberbia y el orgullo no son más que la exaltación del ego. No son más que el yo, ¿no?, que no quiere permitir ningún rival, ¿no? La impaciencia es lo mismo. Todo lo quiero y lo quiero ahora. Soy tan impaciente con quien sea, con lo que sea. Es el ego, es el yo. La envidia nos conduce a pensar que somos mejores, que merecemos más y mejores cosas, ¿no? Y al encontrar que otras personas cayendo en la trampa de comparaciones, que otras personas tienen más o han ganado más, la envidia se levanta para manifestar su esclavitud, ¿no?, a este pecado. Lo mismo con todas las concupiscencias de los ojos, de la carne, estos deseos en relación con la carne, el placer, la autosatisfacción. Los ejemplos son interminables. El yo está sentado sobre el corazón de cada persona en conversa.
y no tiene la menor intención de permitir que Dios ocupe ese lugar, no tienen la menor intención de doblegarse, no, tan solo están dispuestos a permitir que Dios les sirva a ellos. Ese Dios sí, están más que dispuestos a buscar al Dios que les sirva a ellos, ¿no? Y tratando de doblegar, creen que de eso se trata la oración. Que es la forma para recibir un sinnúmero de beneficios, ¿no?, de parte de Dios. Pero no están dispuestas a negarse a sí mismas, humillarse a sí mismas, someterse a la voluntad de Dios, tomar su lugar. No, esto nadie lo hará sin la gracia de Dios. Entonces, aquí termino la segunda introducción, habiendo planteado el asunto en estos términos nuevamente, ¿no? Este es el gran dilema que hay en este asunto. Y esto es necesario entenderlo para que no caigamos en el error de pensar que estamos hablando de... Ahora vuelvan a Lucas, ¿no? Ahora vamos a su capítulo 14. Para que veamos que no estamos hablando de algo ajeno del Evangelio, fuera de lo que es el problema principal del mundo caído en que vivimos. Y ahora, tomando este hilo, ahora nos vamos a meter en este tema. Y el primer tema que vamos a discutir en parte el día de hoy es cómo esta autonegación, sea hecha tu voluntad, abarca este asunto de las lealtades. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Hay mucha gente que no comprende el argumento aquí. En la autonegación que el Evangelio exige, en la autonegación, ¿no?, que entra en vigor en nuestras oraciones, nuestra lealtad cambia. Negarte a ti mismo significa repudiar, o sea, rechazar tu pretensión de ser el primero en tu vida y retroceder, ¿no?, voluntariamente, echarte para atrás, poniendo a Dios en el primer lugar, ¿no? Y esto de inmediato exige un cambio radical en nuestras lealtades en esta vida. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto es la bomba que Cristo lanzó. ¿Cuántas veces? Ahora vamos a Lucas 14. Este texto lo conocemos, lo hemos escuchado 1000 veces. Lo tienen ya, Lucas 14, en donde lo plantea Cristo en estos términos, en el mismo tema que vimos el domingo pasado, en 26. Si alguno viene a mí, venir a mí es creer en Cristo, entregarse a Cristo como Señor y Salvador. Si alguno viene a mí y quiere ser salvo, si alguno viene a mí y quiere entregarse a mí, si alguno viene a mí y me quiere seguir a mí como Señor y Salvador de su vida, y de inmediato vienen estas bombas. ¿Se acuerdan de este argumento? Si alguno viene a mí y no aborrece, y la lista: padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Esto es la autonegación. ¿Sí? Esto es un cambio radical en nuestras lealtades en la vida, ¿no? En teoría, esta primera parte, seres queridos, con quienes tenemos un vínculo profundo, emocional, psicológico, todo el paquete, y hay un nivel de lealtad con estos seres queridos, ¿no? Y esto es una parte en nuestro querido México, es una parte crucial de la cultura en este país. Y no vamos a tardar aquí, perdónenme. ¿Mi casa es tu casa? Ok. No, y no voy a dar las ilustraciones, llegan hasta los de la familia más extendida, hasta los desaparecidos, y tu casa es mi casa. Hay una lealtad aquí, ¿no? Y tienes que darme abrigo, apoyo, lo que sea, porque estamos vinculados y nuestras lealtades van por este camino.
Pero esta bomba, ¿no? Cambian, la autonegación realiza un cambio profundo en nuestras lealtades en esta vida. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Cristo lo tiene delineado en esta forma tan discutida, esto es uno de los textos más difíciles de la Biblia, ¿no? Y la idea es muy sencilla, ¿no? Negarte a ti mismo no es suicidarte, ¿no? No, es decir no a cualquier cosa, incluso aquí las personas mencionadas en el texto, que pudieran obstaculizar el vivir para Cristo. Decir no a esto, ¿no? La devoción, la entrega, la sumisión, la parte positiva, vivir para Cristo, es incondicional, por encima de cualquier relación humana, ¿no? Ahora, podríamos pasar media hora discutiendo cómo muchísimas iglesias se enredan con problemas sobre este tema. No lo vamos a hacer. Se amontonan 3, 4, 5 familias, ¿no?, de la familia extendida y terminan, si la iglesia no tiene más de 100, 150 gentes o menos, terminan apoderándose de estas personas de la iglesia. Por una lealtad dividida entre la familia y la iglesia. No vamos a decir más, pero rápido. La lista aquí la conocemos. Luego dice, no tan solo aborrecer, a esto llegaremos más adelante, este aborrecimiento comparativo, sino vean aún también su vida. Lo que está en nuestro texto, ya no vivir para sí. Eso es la autonegación en relación con ¿qué? ¿No? El amor propio, el egoísmo, el control sobre su propia vida. La autonegación exige un cambio de lealtades en relación, vean, con cualquier persona, cualquier relación humana y obviamente en relación con uno mismo. Cristo tiene que tomar el primer lugar, ¿no? Ya sabemos, en otros textos es amar más, ¿no? O amar menos. Pero luego, en la lista aquí, tan fuerte, ¿no? Llegamos rápido, no vamos a detenernos aquí. En el versículo 27, mete de por medio lo que ya hemos visto. Cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no, la fórmula, no puede ser mi discípulo. No son verdaderos creyentes. Su cristianismo es falso. Esto es el alcance de esta autonegación exige, ¿no?, la lealtad principal, Cristo, por encima de todos tus seres queridos. La lealtad principal sobre tu propia vida, Cristo, ¿no? Y luego, sin esto nadie es verdaderamente convertido. Ven cómo lo plantea. Por esto la bomba es tan fuerte. Y luego hasta el versículo 33, sabemos, ¿no?, la fórmula aquí. Y cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, ¿no?, es la prioridad en esto, en la autonegación, ¿no? Hay que renunciar el control sobre todas las cosas que poseemos. Dinero, casa, talentos, haz tu lista, pertenencias materiales interminables. Y la fórmula, los que no entienden esto, no son auténticamente, no son verdaderamente cristianos. ¿No? Y luego en el contexto vienen estos argumentos que no vamos a discutir el día de hoy, en donde vienen ilustraciones gráficas, ¿no?, de la persona que comienza a construir, ¿no?, y no puede terminar la construcción, o la persona que sale al campo de batalla y se encuentra frente a un enemigo que le va a aplastar. Estas son las ilustraciones espantosas que vienen aquí. El constructor impulsivo que no quiere sentarse a considerar primero en el 28 si tiene lo que necesita para acabar la obra. No quiere contar lo que va a costar, no quiere sumar cuentas.
¿no? Y comienza una obra y la deja a medias, no termina apostatando, abandonando incluso su profesión de fe, y los demás se burlan de él en el versículo 30 diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Estas ilustraciones las conocemos, ¿no? Peor este asunto del que sale al campo de batalla y resulta que son 20,000 contra 10,000 en el contexto. ¿Cómo? Al final del versículo 31, y la persona tiene que doblegarse, tiene que rendirse, tiene que darse por vencida. El costo, ¿no?, de esta autonegación es lo que Cristo está delineando aquí. Eso es lo que la factura que se va a cobrar todos los días en esta autonegación es lo que se encuentra aquí. Ahora rápido, para salir de dudas, hay que detenernos entre paréntesis, ¿no? Unos momentos para salir de dudas aquí, rápido. Este texto tan discutido, ¿no?, comienza con la controversia, aborrecer a los que amamos más. ¿Qué quiere decir eso? Padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposo, esposa. Aborrecer a los que por naturaleza amamos más, porque son de los nuestros. Porque nos pertenecen a nosotros. Sí. Y las controversias, muchos dicen, no, esto contradice las enseñanzas, incluso el quinto mandamiento, ¿no?, de honrar a nuestros padres, ¿no?, o de amar hasta nuestros enemigos, miembros de la familia extendida que parecen ser enemigos nuestros, ¿no? Esto contradice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, ¿no?, los argumentos. Pero sabemos de Mateo 10 y otros textos que es amar más, ¿no? Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, y de inmediato salimos de dudas. Es comparativamente. Y en la medida en que los miembros de nuestra familia, los inconversos que nos rodean en el núcleo familiar, se percaten de que le amamos a Él más, lo van a tomar como aborrecimiento. Yo he vivido esto en mi propia familia. Llevan miembros de mi familia más de 40 años acusándome de haber abandonado mi familia en Gringolandia. En serio. Esto lo hicieron en relación con la enfermedad que condujo a mi mamá al cielo. Metieron el cuchillo así en las redes sociales en contra de mí, diciendo, este hijo abandonó a su mamá, ¿no?, en la última enfermedad en su vida, no amando a su mamá. Ok. Tomándolo como si yo aborreciera a mi mamá. Así lo interpretaban. Así lo interpretan. ¿No? Estamos tratando de salir de dudas aquí, ¿no? Y luego, en el contexto aquí hay muchas cosas, el tiempo se nos va a acabar, ¿no? Este asunto de identificarse con la cruz de Cristo en el 27, eso es el asunto crucial en la salvación de quien sea. Las personas crucificadas, ¿no?, la peor forma. Tan solo criminales, ¿no?, asesinos, terroristas, anarquistas, ladrones y haz tu lista, susceptibles a sufrir la peor forma de muerte que los seres humanos del Imperio Romano habían inventado en aquel entonces. Es un tema extraordinario, en donde había aparentemente cientos de formas para realizar la muerte por crucifixión de una persona. Y esto de tomar la cruz,
es confesar que yo soy culpable, yo merezco la muerte, la peor muerte posible, de morir en la peor forma posible. Yo soy digno de sufrir esta forma, la forma horrible, ¿no? De morir como aquellos criminales y narcos, y haz tu lista. Y la cruz simbolizando lo que cada creyente acepta. Soy tan culpable que yo merezco la condenación de Dios. Yo soy tan culpable que yo merezco morir. ¿No? Y si Cristo no hubiera muerto por mí, Dios haría conmigo, contigo, con cada creyente algo mucho más grave que la muerte de la cruz. No, hablando de, no de la muerte de Cristo, sino la muerte que efectuaban en aquel entonces. Y esta decisión de tomar la cruz en forma cotidiana, en forma progresiva, en forma continua, en forma perpetua, es meter los clavos al ego, meter los clavos al yo, meter así a la voluntad propia. Esto es la autonegación. Crucificar lo que dominaba tu vida, ese ídolo tiene que morir. Rápido, para salir de dudas. Este asunto de renunciar todo, ¿se acuerdan? No es que la salvación está en venta, no es un cambalache, no es entrego todo lo que tengo a cambio de mi salvación, no es ganar, no es merecer, menos comprar la salvación, claro que no son estos votos de pobreza que toman en la secta católica, por favor, no, la salvación no se compra, ni con oro ni plata, tan solo con la sangre preciosa de Cristo. No es hacerse pobre entregando todas tus posesiones materiales, lo que surge en el debate con lo que Cristo exigió del joven rico, tampoco. No, ¿qué es esto? Autonegación, renunciar al control, renunciar la posesión, reconocer la reorientación, las lealtades, llegan a este nivel, ya no puedo usar lo que tengo egoístamente, ya no simplemente para beneficiarme a mí, ¿qué tienes que no hayas recibido? No hay nada que no hayas recibido. Entonces es renunciar al control sobre tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus recursos, sobre todo lo que Dios te haya otorgado y colocarlo bajo la administración de tu Señor. Es buscar primeramente el reino de Dios. Sí, y más. Es tan obvio, ¿no? Es la mayordomía, te lo entrego todo, te lo devuelvo todo. Dones, talentos, el cuerpo mismo, en Romanos 12, te lo entrego nuevamente. Y yo no estaba aquí para el año nuevo, iba a predicar un sermón sobre cómo regalarle a Dios tu tiempo, cómo devolverle a Dios tu tiempo. Le pertenece a Él. Pero esto exige autonegación. Claro que sí. Y luego este asunto de contar el costo, sumar cuentas. ¿Qué es esto? Todo esto te va a costar. Claro que te va a costar. Se cobra el precio de esto cotidianamente. Te va a costar. ¿Qué es lo que te va a costar seguir a este Señor? Te va a costar tu soberbia, te va a costar tu justicia propia, te va a costar todos y cada uno de tus pecados, ídolos, vanidades, ilusorias incluso, como vamos a ver, ambiciones.
Te va a costar el control. Vas a perder el control sobre tu propia vida. Lo que vimos hace 8 días, nunca la teníamos desde un principio, ¿no? Pero la vas a renunciar, ¿no? Esta autonegación te conduce a renunciar el control sobre tu propia voluntad. Sea hecha tu voluntad. Y esto obviamente te va a costar amigos, seres queridos, popularidad, aceptación. En un momento dado te pudiera costar tu vida. En todos esos países con regímenes que controlan todas las cuestiones religiosas, ¿no? Estaba leyendo hoy en la mañana, sentenciaron a una persona en Egipto. Tenía su página en YouTube con más de 100,000 seguidores y estaba dando una defensa del cristianismo. Es un ciudadano de Egipto y fue sentenciado a 3 años de cárcel. No, 5 años de cárcel. Y hard labor. Obras forzadas físicas que tienen el fin de acelerar, ¿no?, su salida de este mundo, ¿no? Y todo el mundo, la Constitución en Egipto garantizando la libertad religiosa, y todo el mundo preguntándose cómo es que le acaban de sentenciar porque en uno de sus programas dijo algo en contra del Islam, nada más. Y trataba de defender el cristianismo frente al Islam. Por eso y nada más le va a costar su vida. El costo. ¿Qué es lo que te ha costado? La autonegación. Si hecha tu voluntad. Hay más aquí, no vamos a darle seguimiento por el momento. Dejamos esto de las lealtades en relación con este paquete. Ahora vamos a conducirnos a concluir el día de hoy, metiéndonos en este asunto, la ambición o las ambiciones. Porque al negarte a ti mismo, ya no pretendes controlar tu propia vida. En teoría no, es ya no vivir para sí. Estás renunciando cualquier lealtad, ¿no?, incluso con todo este paquete de posesiones incluso, ¿no?, que pudiera impedir el seguir a Cristo. Y a la vez, esto significa un cambio radical. Nuestras ambiciones en la vida van a cambiar radicalmente. Porque ahora la ambición de agradarle a Él, en vez de agradarnos a nosotros mismos, la ambición, ¿no?, de seguirle a Él, en vez de seguirnos a nosotros mismos, ¿no?, la ambición de exaltarle a Él, en vez de exaltarnos a nosotros mismos, ¿no? Este tema es una miniserie, no se inquieten, no vamos a hacer una miniserie sobre este asunto, pero aquí estamos, ¿no? En 2 de Corintios, otra vez, si no hayan perdido de vista este texto, y en el capítulo 5, antes de llegar a estas acusaciones de que Pablo actuaba como una persona fuera de sí, y dice, no, yo no estoy fuera de mí mismo, estoy negándome a mí mismo para seguir a Cristo. Cristo murió para librarme del control que el pecado tenía sobre mi ego, sobre mi voluntad, sobre el yo, y me estoy entregando a Cristo. Mi pretensión, mi meta es de no vivir egoístamente, sino de vivir por Él o para Él. Ese es el contexto en donde
Al principio de este capítulo hay una descripción de nuestra llegada a la casa celestial, la habitación celestial, el cielo, la presencia de Dios. Y al final de este discurso, en el mismo capítulo de 2 de Corintios, su capítulo 5, concluyendo este tema, confiamos en el versículo 8, y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Hace años prediqué una miniserie sobre los que no quieren morir. Es un tema recurrente en la vida de Pablo. Estaba más que dispuesto a morir en cualquier momento. Ninguno de nosotros se encuentra con esa misma disposición hasta que nos veamos obligados a decir, ok, ¿no? Por la enfermedad, por el accidente, por la crisis, ya estoy dispuesto a irme, pero por voluntad propia nadie se quiere ir de este mundo. Pablo sí se quería ir. Y vean, a la luz de esto y el peligro cotidiano, ¿no?, del martirio en su vida, en el versículo 9, procuramos también ausentes o presentes, ¿no? Ausentes sería aquí en la tierra, presentes sería en el cielo. Procuramos también serle agradables. ¿Qué es esto? Es un gran tema. Hay libros, por lo menos en inglés, muchos, basados en este texto. El tema de cada uno de esos libros, ambición. Porque la palabra griega que se traduce aquí, procuramos, se traduce nuestra ambición, ¿no? Es de serle agradables. Muchas traducciones en español se acercan a este concepto. Nos afanamos por agradarle. Creo que la Biblia de América Latina, ambicionamos, ¿no? Ambicionamos agradar al Señor. Y luego la fórmula siempre. Algunas versiones, nuestro único propósito, nuestro único propósito es agradar a Dios. Es agradar a Dios. ¿Qué es esto? Es un cambio radical de nuestras ambiciones, ¿no? Plural o singular, como sea. Ahora, este tema es extraordinario, ¿no? Estoy diciéndoles, no se inquieten, no vamos a detenernos mucho aquí, pero hay un argumento aquí que tenemos que discutir para entender esto. Cuando estamos orando, sea hecha tu voluntad, es en relación con todas estas lealtades, todas esas relaciones interpersonales, todas nuestras pertenencias, ¿no? Todo lo que esto pudiera exigir, esta lealtad a Cristo en la autonegación. Ahora, ¿cuánto más en este asunto? Y esto es un tema gigantesco, podríamos detenernos mucho tiempo con esto, porque todas las personas, desde chicos en algunos países, tienen ambiciones, ¿no? Todas las personas ambicionamos, ¿no?, una lista de cosas. La palabra ambición, ambicionar, ¿no?, es un profundo deseo y va por muchos caminos. Pueden ser sueños, ilusiones, vanidades, la lista es interminable aquí de ejemplos, pero el anhelo más común, el anhelo más ambicionado es el anhelo de ser grandes en algo, de ser reconocidas, ¿no? De ser personas reconocidas, destacadas, ¿no? Este asunto lo hemos escuchado 1000 veces desde este púlpito. Es lo que vemos otra vez con los pequeños, ¿no? Con su deseo de ser vistos, oídos. ¿Se acuerdan, no? Todo el mundo quiere, el pequeño está, véanme, ¿no? Escúchanme. Y quieren ser, ¿no?, conocidos, vistos, oídos, conocidos y amados. Esta fórmula, desde chicos, ¿no? Su pequeño ego, inquieto, pecaminoso, dependiente, ¿no?, centrado en su yo, ¿no?, sensible, hipersensible. Es increíble ver la interacción entre pequeños miembros de una familia. Nosotros lo acabamos de vivir con los nietos. Es increíble, ¿no? Tienes que mirarme a mí, tienes que escucharme a mí.
y haciendo un berrinche cuando piensan en la forma más mínima que hayamos prestado más atención a su hermanito, a su hermanita, ¿no? Tan sensibles, tan egocéntricos, tan frágiles, tan fácilmente desorientados y desechados y en una crisis de llanto, de grito, de escándalo, de berrinche incluso. Ambicionando ¿qué? Tener el primer lugar, ¿no? Este que se atrevió a pelear con el apóstol Juan, rastreando la palabra ambición, y Juan dice, no, Diótrefes ambicionaba tener el primer lugar, y por eso hizo un berrinche en contra de nosotros, atacando a Juan, ¿no? Al apóstol Juan, porque amaba tener el primer lugar. Diótrefes, ¿no? Es increíble. No nos quisieron recibir. Y luego la fórmula es tan espantosa. Los echaba de la iglesia, los expulsaba al apóstol Juan y sus ayudantes. Este hombre los echaba fuera de la iglesia porque amaba ser el primero, ¿no? Aquí podríamos detenernos media hora dando una terrible lista de ilustraciones de este asunto, en donde hay muchísimas personas cuya ambición egoísta se disfraza como celo. No, yo soy tan celoso por la obra del Señor. No tiene nada que ver con el celo por la obra del Señor. Es su propia ambición de ser el primero, disfrazándose como si fuera celo por el Señor o la obra del Señor, ¿no? Es un tema increíble. Lo que vemos en todas estas sectas, en muchos casos los que ocupan el púlpito en estas mini mega iglesias, ¿no? No todos, pero muchos, ¿no? Están ahí con la ambición, la competencia, las rivalidades, ¿no? En la obra de Dios, en la iglesia de Dios, disfrazándose, ¿no? Porque no han practicado nunca la verdadera autonegación. Escuchen esto, creo que es de Piper esta cita. Dice, se ha corrompido hoy en día el anhelo, ¿no? La ambición, se ha corrompido, se ha convertido en el anhelo de no ser grande, sino de ser conocido como grande. No sé si me explico con la cita. Estas personas preocupándose por su imagen, este tema que hemos escuchado también 1000 veces, los espejos, la imagen que quisiéramos proyectar, las redes sociales, ¿no? Y la imagen que tenemos de nosotros mismos y la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros, no es el anhelo, no es la ambición de ser verdaderamente grandes, ¿no? En la autonegación, en el servicio cristiano, sino de ser conocidas como personas grandes. Nada más, nada más. Y nosotros hemos luchado a lo largo de tantos años con tantas personas que se nos han acercado buscando exactamente lo que Piper señala en esta frase. Es la corrupción de la ambición. Sí. Sí. Es la ambición disfrazándose, ¿no? Con el deseo de que sean vistos por los demás. No porque son personas realmente entregadas, no porque son personas que realmente practican la autonegación, ¿no? Sino que quieren ser vistas como personas así. Es un tipo de competición en donde tratan de ser grandes según un estándar falso, comparativo. Se comparan a sí mismos con los demás. Pero en este asunto de los espejos, ¿cuántas veces lo hemos escuchado?
Dios nunca nos ha comparado ni jamás los comparará con nadie más salvo su Hijo Jesucristo. Dios nos compara tan solo con la imagen perfecta a la cual somos predestinados a llegar, la imagen de su Hijo. ¿Y cuántas de estas personas en sus ambiciones se preocupan por su propia imagen ante los demás? Y esto nos dice que nunca se han comparado con Cristo. Pero Dios nos compara a todos con Cristo. No. Ahora rápido vamos a discutir una parte de esto. La autonegación nos conduce a experimentar un cambio radical en nuestras lealtades en la vida. Es una palabra genérica, ya la hemos aclarado un poco su significado. Y ahora, con las ambiciones en la vida. Ahora, este tema es extraordinario. Vamos a resumirlo en síntesis para concluir. Este tema es extraordinario, es de controversia. Hay grupos que enseñan que la madurez espiritual exige acabar con cualquier ambición, evitar por completo las ambiciones. No, esto no es lo que la Biblia enseña. No. La Biblia no nos llama a no ambicionar nada, acabamos de citarlo, nuestra ambición es de serle agradable. Si usa esa palabra, incluso hay un texto, no lo vamos a discutir el día de hoy, hay este texto que viene sorprendentemente en Romanos 12, no lo vamos a discutir el día de hoy, pero en la versión antigua dice que amándonos unos a otros, prefiriéndonos con honra unos a otros. Es un tema extraordinario. Y la palabra prevenir, en la versión antigua, es una palabra técnica que habla de tomar el liderazgo, de tomar el primer lugar, como los que ambicionan cosas, ¿no? Pretenden eso. Es una palabra que habla de sobresalir, ¿no? De ser sobresalientes. Incluso se puede traducir como de llamar la atención. ¿Pero en cuál asunto? En nuestro amor los unos para con los otros. De sobresalir, ¿no? De destacar, ¿no? Amándonos los unos a los otros. La Biblia no suprime la verdadera ambición, como vamos a ver, ¿no? Sino hace algo muy diferente. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento son, constantemente, escuchen la lista de palabras, esforzarse, ¿cuántas veces? Correr, una y otra vez, las competencias, ¿no? Pelear, incluso el atletismo, avanzar. En el ministerio público de Cristo, rastreando tan solo la palabra buscar, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y una tremenda lista de textos que habla de terminar lo que hemos empezado a realizar, correr, pelear, avanzar y terminar. Estas son palabras que nos llaman la atención porque ahí viene el argumento. La Biblia no nos llama a no aspirar a nada, no, sino lo que la Biblia hace es, nos enseña a ambiciar algo muy distinto de lo que vemos en el mundo. Es la ambición reorientada, rescatada, redimida, ¿no? Bajo el señorío de Cristo, hemos de ser personas llenas, lo que vamos a llamar aquí de ambición
o ambiciones o aspiraciones, quizás la mejor palabra, aspiraciones santas. Sí. Ambiciones, aspiraciones santas, ¿no? Ahora, este tema es extraordinario, es el mismo tema con el cual empezamos el sermón. En la caída, la ambición humana comenzó a centrarse tan solo en el ego, tan solo en el yo. Por eso, ¿no? Caín mató a Abel, por su ambición pecaminosa de ser destacado, reconocido, alabado, ¿no? Incluso por Dios. Se convirtió en asesino por esa ambición, ¿no? Y así, la lista de ejemplos, ¿no? Es el tema de la envidia en todos los ejemplos a lo largo de la Biblia, culminándose, no es tan solo Saúl y David, no tan solo José y sus hermanos, la lista no es tan solo Ismael, Isaac, no es tan solo los discípulos de nuestro Señor Jesús. Es lo más sorprendente, lo más triste, peleando entre sí. Se traducen las palabras discutiendo entre sí. La noche antes de su entrega, venían discutiendo entre sí sobre cuál de ellos sería el más importante, sobre cuál de ellos sería el mayor, ambicionando el primer lugar, los mismísimos apóstoles de Cristo. Y luego Santiago, hablando de esto, ambición egoísta, dice, en donde hay envidia amarga y ambición egoísta, ¿se acuerdan? Toda obra perversa, toda obra mala surge rivalidades, celos, ¿no? Todas las obras de la carne, en Gálatas 5, todo está vinculado con este tema en un sentido. Porque la gente, esto lo hemos escuchado tantas veces, ambiciona dominar, controlar, ¿no? El privilegio de mandar, es interminable. Ese es el gran ídolo en la vida de muchísima gente inconversa. Hay una competencia enfermiza que reduce todo a eso. Y para que yo pueda subir, tú tienes que bajar. Esa es la lógica mundana, pecaminosa. Esto lo vemos en el mundo artístico, de entretenimiento, deportivo, así. Y lo peor de lo peor, estos súper destacados, dotados atletas, ganan y véanme, míranme, yo soy el mero, yo soy el mejor. Y en su ambición egoísta, pecaminosa, tomando el crédito, ¿quién les dio esos dones, esas capacidades, esos talentos, ese paquete? Y algunos, ya sabemos, ¿no? Están tan autoengañados que nos van a decir la Virgencita. No, esto lo vemos cada año en diciembre. No, van y cantan las mañanitas y es a la Virgencita. Oh, really? Oh, God. Y en el atletismo es increíble, especialmente en el primer mundo, en donde hay rasgos del cristianismo metido en todos. Y en algunos deportes más que otros, lo comentábamos al principio. Y no, están ahí con que todos los que ganaron, gracias a Dios, gloria a Dios. Y los que perdieron, ni una palabra sobre Dios. Ni una palabra sobre Dios sale de sus bocas. Hasta los que profesan ser creyentes, ni una palabra acerca de Dios. Porque están manipulando este asunto, ¿no? Ahora rápido. Cristo es el modelo, como vimos, lo mencionamos, de autonegación, ¿sí? Y el modelo de ambición santificada. Nadie en la historia humana vivió una vida de mayor ambición o mayor ambición que nuestro Señor Jesús. Estaba dispuesto a pagar un precio incalculable nuestro Señor Jesús.
¿no? Incluso hizo, si fuéramos a discutir esto, su humillación, su encarnación es de un estado en donde es incalculable porque es infinito su gloria, a un nivel en donde se hizo el gusanito, ¿no? Es un tema extraordinario. Hay argumentos teológicos sobre este asunto de cuando en su encarnación Cristo asumió un cuerpo de polvo. El mismo cuerpo en el Génesis, ¿no? Hecho del polvo. Todos los químicos, los científicos lo han comprobado 1000 veces, que componen lo que es el polvo de la tierra, son los ingredientes para formar el cuerpo de Adán y Eva. De tal grado que vean, este que se humilló en la forma más profunda posible. La humillación es imposible calcular la naturaleza infinita de su humillación, que no terminó con su muerte, que no terminó con su resurrección de la muerte, porque ahora ese mismo polvo que asumió en su encarnación está sentado sobre el trono del universo. Ese polvo ha sido exaltado, el polvo del cual su cuerpo humano está compuesto en este momento, está sentado sobre el trono del universo entero. Este Jesús que no se aferraba a su propia gloria, ¿no? Cuya ambición fue de ser agradable a su Padre, la misma ambición de Pablo, ¿no? Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Este Cristo que en su cuerpo humano ambicionaba, ¿no? Vivir una vida, y eso es lo que logró, una vida perfecta en nuestro lugar, ¿no? Luchando cotidianamente contra toda la persona más tentada en la historia del mundo, nuestro Señor Jesús, luchando cada día de su vida en contra de un sinnúmero de pecados, rodeado de pura gente en conversa, ¿no? Salvo aquellos unos cuantos, 120 al final, que formaban la primera iglesia en Jerusalén, luchando en su ambición de vivir una vida perfecta en el lugar de cada creyente, luchando a cada instante, a cada momento con el diablo. Estoy leyendo uno de esos libros, he estado comentándolo con Lisa, es uno de esos libros extraordinarios sobre el cielo. Una parte del argumento del libro es que nos vamos a ocupar, a esto vamos a llegar terminando la serie sobre la gloria venidera, la verdadera gloria. Nos vamos a ocupar viendo la verdadera historia, no como realidad virtual, no como un documental de CNN o de History Channel, sino un documental con los verdaderos protagonistas presentes, narrando lo que estamos viendo. Y se va a abrir el panorama de estas tentaciones y luchas con el pecado y con el diablo, de las cosas en la dimensión paralela que nos son ocultas ahora, y vamos a estar viendo tantas cosas que estaban sucediendo alrededor de nosotros en esta vida, en este mundo, ni teníamos idea. Ni idea. Pero ese es el modelo de ambición, lo que vemos en nuestro Señor Jesús. ¿No? La ambición en la vida cristiana es vertical, no es horizontal. Es orientada hacia Dios, no hacia los seres humanos, no hacia los demás. ¿No? Nos esforzamos para agradarle a Él. ¿No? Eso es lo que el texto dice. ¿No? Eso es el ya no vivir para sí, ya no vivir para agradarme a mí mismo, sino a Él. Nuestra ambición santificada de serle agradable a Él. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué estamos haciendo para lograr esto? ¿Qué es lo que hemos sacrificado realmente en obediencia a Él? Si nos fueran a obligar a hacer una lista de estos sacrificios,
¿En cuáles formas nos hemos negado a nosotros mismos? Podríamos apuntar una lista de en esto, en lo otro, en aquello. ¿Estoy negándome a mí mismo? ¿A de veras? Para obedecer la palabra de Dios, ¿no? Como mi ambición principal, cuando es inconveniente, cuando se rompen lealtades humanas, cuando se meten de por medio, ¿no? Posesiones y puestos y oportunidades, ¿no? Echadas a un lado. Cuando esto significa vivir una vida incómoda, impopular, ¿no? En donde nos vamos a enfrentar con oposición. A de veras son 20,000 que vienen contra nosotros y nosotros tan solo contamos con 10,000. La parábola, la advertencia. ¿Qué sabemos de esto? Ahora vamos a concluir el día de hoy. No hemos dejado el tema. Al orar, estamos pidiendo, sea hecha tu voluntad. Y esto abarca lealtades, esto abarca todos los sueños, anhelos y ambiciones en tu vida, en nuestras vidas, en mi vida. Sí, de eso se trata. Nadie puede hacer nada de esto sin la gracia de Dios. El querer y el hacer es por su buena voluntad. El argumento en Filipenses 2. Esto no es la salvación por obras, no es ganar o no. Es oponernos a la raíz del pecado en nosotros, al ego, ¿no? Ponernos de rodillas para servir a los demás, entregarnos a hacer cosas que nadie las quiere hacer, ¿no? Hay una lista de cosas, lo comenté al principio. En los deportes los entrenadores salen con esto en cada reunión, ¿no? Ustedes, los más dotados atletas profesionales que forman este equipo, no dudamos de su capacidad, pero dudamos de lo que están dispuestos a hacer para ganar. De eso dudamos. Y es por eso que muchas veces los que ganan no son los mejores, son los que tenían más ganas, los que se esforzaron más, los que se entregaron más, los que se sacrificaron más, los que se negaron a sí mismos a lo largo de la época previa a la temporada, ¿no? Se estaban negando cotidianamente, como lo pinta Pablo. ¿Se acuerdan, no? De su argumento. No lo puedo pasar por alto. Pablo comparándose con atletas, con corredores, con boxeadores, con luchadores. Y dice, yo no estoy corriendo como a cosa incierta, a la aventura. Yo no estoy peleando dando golpes al aire. No estoy jugando. Estoy disciplinando mi cuerpo. Lo estoy obligando a mi cuerpo a obedecer. Eso es la autonegación, ¿no? Correr de tal manera que obtengan el premio. Todos esos textos que conocemos, que hablan de disciplina. Hay este texto en Filipenses de perseguir hasta la muerte, perseguir la meta que es de ser más y más y más semejantes a Cristo. Y Pablo mismo diciendo, no he alcanzado la meta aún. ¿Qué sabemos de esto? Cuando esto significa tomar el último lugar, el más bajo lugar, lo que está en una tremenda lista de ejemplos de Cristo, ponernos de rodillas, esto de lavar los pies llenos de excremento, llenos de estiércol y lodo, y Cristo terminando su ilustración previa a la cruz de lo que vendría a ser su propia humillación, lavando los pies de Judas el traidor.
Y luego dice, si saben algo sobre esto, si entienden algo sobre esto, sois bienaventurados, ¿no? Si pongan esto en práctica, si esto lo hacen. ¿Y tú te pones de rodillas para servir a alguien? ¿O quieres que los demás te sirvan? Estas iglesias donde de eso se trata, vénganse aquí, les vamos a servir a ustedes, ¿no? Y muchísima gente amontonada ahí, vienen para todo lo que les están ofreciendo, pero en la mayoría de los casos, el peor engaño. Usan eso para manipular y engañar a sus feligreses. ¿Tú vienes aquí para ser servido o para servir? ¿Para ser amado o para amar? ¿A de veras estimas a los demás como superior y a ti mismo como inferior? No, la mayoría pretenden ser personas superiores, incluso superiores que el mismo maestro. Porque nunca vemos a muchas de estas personas ocupadas en lavando los pies de nadie. Es el modismo de lavar los pies, ¿no? Es de servir en la forma más humilde posible a Dios, con la única ambición de agradarle a Dios, de entregar nuestras vidas como una ofrenda en servicio para con Dios. Ahora vamos a concluir, escuchen. Hay algo extraordinario en este asunto de la ambición santificada porque esto nos libra de la necesidad de sobresalir ante los demás. Ya no. Esto nos libra de la necesidad de... Estoy leyendo tantos libros a la vez. Hay un libro, lo dejé de leer antes de irme a Gringolandia, sobre cómo la gente en conversa, que no cree en Dios, se dedica a hacer cosas que sirvan para probar o demostrar que su vida tiene algún valor. Están involucradas en este asunto de hacer muchas cosas para comprobar o mostrar o probar que su vida de veras tiene importancia, tiene propósito, tiene significado. Y la lista todo el mundo enredada en esto. Es el mismo ego, es la misma ambición pecaminosa, ¿no? Es el mismo yo. La gente cuya vida se la pasan a lo largo de cada semana en las redes sociales, tratando de demostrar, tratando de probar a los demás que son don alguien en vez de don nadie, ¿no? Y con esto vamos a concluir. La autonegación nos libra, escuchen lo que estamos diciendo, nos libra de la necesidad de demostrar ante los demás algo. ¿No? Porque nuestra identidad en Cristo, tenemos esta miniserie fabulosa en algunos puntos sobre nuestra identidad, ¿no? La predicamos en medio de COVID. Todos los elementos que forman tu identidad, comenzando con esto, tu identidad asegurada en Cristo. Tu ambición no tiene que va por este camino de probar o sobresalir o demostrar que eras un don alguien. No. Si Cristo vivió y murió para librarte de esto, librarte de la necesidad de vivir así, la necesidad de vivir egoístamente. No, ya tenemos un valor en Cristo que no es propio.
Ya tenemos valor. El valor es incalculable. Si Cristo derramó su sangre, pongan ahí en tu mente cualquier persona que conoces como creyente. Olvídate de su nivel socioeconómico. Luego viene el contexto de aquí en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Olvídate de su apariencia, de sus posesiones, de su estatus. Haz tu lista y pensar, Cristo Jesús se entregó por esa persona. Y en la carne muchísimas de estas personas, las menos indicadas, ¿no? Cada iglesia compuesta de pura gente así, las menos indicadas, las que tú y yo jamás hubiéramos pensado que serían los objetos de este amor, de esta gracia, de esta obra salvadora, de esta autonegación de parte de Cristo para salvar a esa persona. Y algunas de esas personas, en la medida en que las conocemos en la carne y antes de su conversión, son de estas personas difíciles de amar. Dificilísimos de amar en la carne, ¿no? Y resultan ser los amados de este Señor. O sea, el Evangelio, la salvación, el sea hecha tu voluntad, ¿no? Es la reorientación de todo. La grandeza ya no se mide, ¿no? Por cuántos nos sirvan, sino por cuántos servimos nosotros. En autonegación, en autosacrificio. ¿Cuántos? ¿No? Estamos dispuestos a servir, negándonos a nosotros mismos, luchando en contra de nuestro pecado, nuestra complacencia, nuestra pereza, buscando no ganar a nadie para nosotros mismos, sino ganar a estas personas para Cristo. ¿Qué sabemos de esto? Hay más aquí, pero el tiempo se nos acabó. ¿Qué sabes tú de esto? Cada vez que te pones a orar, Dios te está obligando a pensar en estos temas, en tu propia autonegación. Y no es para morir, no es suicidarse. Algunos van por, no, eso es un suicidio espiritual. No, es para vivir por Cristo. Mientras que haya restos y remanentes del pecado en tu corazón como creyente, tendrás que autonegarte. Y esto lo vuelvo a decir cada día, con cada tentación, ¿no? Con cada privilegio, con cada oportunidad de servir a Dios. Es negarte a ti mismo, ¿no? En algún sentido. Y esa es la realidad en la vida de cada creyente. En algunos casos no puedo resistir la tentación. I'd much rather be preaching in English. Me gustaría muchísimo más predicar en inglés. Dios me dijo, no, tienes que negarte a ti mismo. Por lo tanto, se me escapan algunas palabras, ¿no? En cada sermón, alguna palabra de inglés, ¿no? Es una mala ilustración de lo que estoy diciendo. Y es lo mismo con cada creyente, en donde Dios nos tiene colocados. Esto es la realidad en alguna medida. Y al orar, estamos reconociendo esto. Y el que nos puede hacer aptos, ¿no? El querer y el hacer, el deseo y el poder de hacer todo esto, es de la gracia
¿no? Es de su favor inmerecido. Llegaremos al cielo, hay que mencionarlo, para descubrir que vamos a ser increíblemente recompensados por cada acto de autonegación. Sí. Un vaso de agua, sí. Y una parte de lo que vamos a celebrar en conjunto es la recompensa por cada cosa así que haya sido realizada en la vida de cada creyente a lo largo de la eternidad, celebrando esta gracia de Dios, ¿no? Que según nuestro texto nos hace aptos, ¿no? El texto con el cual es una oración: que Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Este es uno de los textos que hay que memorizar, recitar, usar constantemente. En cualquier intento de hacer obras buenas, habrá la necesidad de negarnos a nosotros mismos en algo, ¿no? Amén.